Título del vídeo, drama turco en la vida real. ¿Kerem explotó por Hande? Secretos y rivalidades tras las cámaras guión del vídeo Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces un poco escandaloso, mundo de las series turcas. Pero no solo nos vamos a quedar con la magia que vemos en pantalla, no. Hoy vamos a levantar el telón y echar un vistazo a lo que sucede detrás de cámaras, a los rumores, las tensiones y, en algunos casos, incluso a las explosiones emocionales que, al parecer, se han producido entre algunos de nuestros actores turcos favoritos. Y es que, seamos honestos, nos encanta el drama, ¿verdad? Nos enganchamos a las historias de amor imposibles, a las intrigas familiares y a los giros inesperados de las series turcas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esa misma pasión, esa misma intensidad, se traslada también a la vida real? Pues hoy vamos a explorar algunas de esas historias, algunos de esos rumores y algunos de esos momentos que han hecho temblar los cimientos de la televisión turca. Prepárense para un viaje a través de los entresijos, los secretos y las verdades a medias del mundo del espectáculo turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido nuevo sobre series turcas, noticias de sus actores favoritos, reseñas, análisis y, por supuesto, mucho drama. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hoy vamos a hablar de un rumor en particular que ha estado circulando en Internet desde hace tiempo, un rumor que ha incendiado las redes sociales y ha generado debates apasionados entre los fans. ¿Kerem Bürsin realmente explotó con Hande Erçel por temas relacionados con su personaje en una serie? Pues bien, vamos a analizar este rumor y otros más para descubrir qué hay de cierto en todo esto. Intentaremos separar la verdad de la ficción, el rumor del hecho comprobado, y analizaremos la posible influencia de los medios y la presión de los fans en estas situaciones. Vamos a empezar con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos aquí en España y en muchos países de Latinoamérica. Esta comedia romántica fue un auténtico fenómeno, catapultando a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto, para conseguir una beca. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. No solo eso, sino que también aborda temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. El género es comedia romántica y, como les decía, los actores principales son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie es relevante porque no solo fue un éxito de audiencias, sino que también generó una gran expectación sobre la relación entre los dos protagonistas. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su complicidad y naturalidad conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue vendida a numerosos países y se convirtió en un fenómeno global, consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. La fama repentina, la presión de los medios y la constante atención de los fans pueden ser abrumadoras, incluso para los actores más experimentados. Es un mundo donde la línea entre la vida privada y la vida pública se difumina, y donde cada movimiento es analizado y juzgado. Durante el rodaje, los rumores sobre una relación amorosa entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans estaban convencidos de que la química que veíamos en pantalla era real y que, fuera de ella, también estaban enamorados. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y los rumores que circulaban en la prensa rosa alimentaban aún más las especulaciones. Era un secreto a voces, un romance que todos esperaban que se confirmara. Y efectivamente, después de muchos meses de especulaciones, la pareja confirmó su relación. Fue un auténtico boom mediático. Todos los medios hablaban de ellos, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y parecía que vivían un cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos admiraban y envidiaban. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos fans, que veían en ellos la materialización de su propia historia de amor ideal.
Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entra en juego el rumor del que hablábamos al principio. ¿Kerem explotó con Ande por temas relacionados con su personaje? Los cuentos de hadas en muchas ocasiones esconden realidades mucho más complejas y oscuras. Según varias fuentes, y esto es puramente especulativo, ya que nunca ha habido una confirmación oficial, Kerem Bürsin, al parecer, estaba bastante involucrado en el desarrollo de su personaje, Serkan Bolat. Se dice que quería que Serkan fuese más complejo, más profundo, y que tenía algunas ideas sobre cómo podía evolucionar su arco narrativo. Quería que Serkan dejara de ser el frío y distante arquitecto para mostrar su lado más vulnerable y humano. Al parecer, hubo algunas diferencias creativas con Ande y con el equipo de guionistas sobre la dirección que debía tomar el personaje. El rumor sugiere que Kerem sentía que su personaje estaba siendo eclipsado por el de Ande, que Eda YLDZ estaba recibiendo más atención y que sus ideas no estaban siendo tomadas en cuenta. En el mundo del espectáculo, la lucha por el protagonismo y el reconocimiento es constante. La competencia entre los actores, la presión por mantener su imagen y la ambición por alcanzar el éxito pueden generar tensiones y conflictos. Esto supuestamente llevó a algunas discusiones acaloradas entre él y Ande, aunque, repito, esto no está confirmado. Lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem terminó de forma abrupta después de un tiempo. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Desde infidelidades hasta incompatibilidades, pasando por presiones laborales y familiares, las razones que se barajaron fueron numerosas y variadas. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables, otros que había terceras personas involucradas y otros, como el que estamos comentando, que las tensiones en el set de rodaje habían terminado por dinamitar la relación. La realidad probablemente solo la conocen ellos dos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para los fans de Senkalkam. Muchos se sintieron decepcionados al ver que su historia de amor favorita no había tenido un final feliz en la vida real. La ilusión de ver a sus ídolos juntos se desvaneció, dejando tras de sí un sabor amargo y una sensación de desengaño. La presión de los fans y la idealización de la pareja pueden haber contribuido a la ruptura, creando expectativas irreales y generando una presión insoportable. Ahora, vamos a cambiar de tercio y a hablar de otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que se emitió originalmente entre 2008 y 2010, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter no esperaba era enamorarse de Belul, el joven y apuesto sobrino de su marido. Un triángulo amoroso lleno de pasión, traición y secretos que cautivó a la audiencia. El género, como les decía, es drama romántico y los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. Esta serie es relevante porque fue un auténtico fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La trama, llena de pasión, intriga y drama, enganchó a millones de espectadores. La serie exploraba temas como la infidelidad, la diferencia de edad en las relaciones y la lucha por la libertad y la felicidad. Pero además del éxito de audiencias, Aşk Memnu también generó mucha controversia. La historia de una mujer casada que tiene una aventura con su sobrino político escandalizó a muchos, pero también fascinó a otros. La serie abordaba temas tabú y lo hacía de una forma muy explícita, lo que provocó un debate nacional sobre la moralidad y las relaciones familiares. La serie desafió los valores tradicionales y cuestionó las normas sociales, generando un debate público y provocando reacciones encontradas. En cuanto a los secretos detrás de cámaras, hay varios rumores sobre las tensiones que existieron entre los actores principales. Se dice que Beren Saat, que interpretaba a Biter, y Van Tatlıtuğ, que interpretaba a Belul, tenían una química increíble en pantalla, pero que fuera de ella no se llevaban tan bien. Sus personalidades chocaban y sus métodos de trabajo eran diferentes, lo que generaba roces y discusiones en el set. Al parecer, Beren Saat era muy perfeccionista y exigente, y Van Tatlıtuğ no siempre estaba de acuerdo con su forma de trabajar. También se rumorea que hubo cierta rivalidad entre Beren Saat y Azal Kaya, que interpretaba a Nihal, la hija de Adnan Ziyagil. Se dice que Azal Kaya, que era más joven y menos experimentada que Beren Saat, se sentía intimidada por ella y que no siempre era fácil trabajar juntas. La diferencia de edad y experiencia, así como la ambición por destacar, pueden haber contribuido a generar esta rivalidad.
Pero más allá de los rumores, lo cierto es que Aşk Memnu fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. Y aunque hayan pasado varios años desde su estreno, sigue siendo recordada y vista por millones de personas en todo el mundo. Su impacto cultural y su relevancia social perduran hasta el día de hoy. Ahora vamos con otra serie un poco más reciente que también ha generado bastante interés, Sadakatsiz o Infiel. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan Arslan, le es infiel. Un drama lleno de suspense y venganza que atrapó a la audiencia desde el primer momento. El género es drama y suspense, y los actores principales son Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen. Esta serie es relevante porque aborda temas muy actuales, como la infidelidad, el empoderamiento femenino y la venganza. La serie muestra la lucha de una mujer por recuperar su vida y su dignidad después de ser traicionada por la persona que más amaba. Sadakatsiz fue un éxito de audiencias en Turquía y en muchos otros países. La trama, llena de giros inesperados y momentos de tensión, mantuvo a los espectadores enganchados desde el principio hasta el final. La serie generó un gran debate sobre la infidelidad y la necesidad de empoderar a las mujeres para que puedan tomar las riendas de sus vidas. En cuanto a los secretos detrás de cámaras, no hay tantos rumores como en las series anteriores, pero sí se sabe que el ambiente en el set de rodaje era bastante tenso. Al parecer, Cansu Dere, que interpretaba a Asia, se tomaba muy en serio su papel y se involucraba mucho en el desarrollo de la historia. Su dedicación y profesionalismo eran admirables, pero también podían generar fricciones con sus compañeros de trabajo. Esto a veces generaba algunas fricciones con los otros actores, especialmente con Canecin Doruk, que interpretaba a Volkan. Se dice que Cansu Dere no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que tomaba su personaje y que a veces se enfrentaba a los guionistas para intentar cambiar el rumbo de la historia. Su compromiso con la autenticidad y su deseo de ofrecer una representación realista de la situación la llevaban a cuestionar las decisiones creativas del equipo. También se rumorea que hubo cierta competencia entre Cansu Dere y Melis Sezen, que interpretaba a Derin, la amante de Volkan. Al parecer, ambas actrices querían destacar y demostrar su talento, lo que generaba cierta rivalidad en el set de rodaje. La competencia sana puede ser beneficiosa, pero también puede generar tensiones y conflictos. Pero a pesar de las tensiones, Sadakatsiz fue una serie muy exitosa que logró conectar con el público. Y aunque haya terminado, sigue siendo recordada como una de las series turcas más impactantes de los últimos años. Su legado perdura y sigue generando debate y reflexión sobre temas relevantes para la sociedad actual. Y ahora, antes de que terminemos, quiero mencionar brevemente otra serie que también ha dado mucho de qué hablar, Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica, que se basa en la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso, fue un auténtico fenómeno mundial. Una superproducción que recreó la vida en el Palacio Otomano con un detalle y espectacularidad sin precedentes. El género es drama histórico y los actores principales son Ali Tergenk, Meri Muzerli y Vahide Persin. Esta serie es relevante porque fue una de las producciones turcas más ambiciosas y costosas de la historia. La serie recreaba la vida en el Palacio Otomano de una forma muy detallada y espectacular, lo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue vendida a más de 70 países y se convirtió en un éxito global sin precedentes. En cuanto a los secretos detrás de cámaras, hay varios rumores sobre las tensiones que existieron entre los actores principales. Se dice que Meri Muzerli, que interpretaba a Hürrem Sultan, la esposa de Süleyman, sufrió mucha presión durante el rodaje de la serie. La fama repentina, la exigencia del papel y la lejanía de su familia la llevaron a sufrir problemas de salud mental y a abandonar la serie. Al parecer, Meri Muzerli no estaba acostumbrada a la fama y a la atención mediática, y se sentía abrumada por la responsabilidad de interpretar a un personaje tan importante. También se rumorea que hubo cierta rivalidad entre Meri Muzerli y Vahide Persin, que la reemplazó en el papel de Hürrem Sultan después de que Meri Muzerli abandonara la serie por problemas de salud. Se dice que Vahide Persin no fue bien recibida por los fans de la serie, que la comparaban constantemente con Meri Muzerli. La presión de los fans y la dificultad de reemplazar a un personaje tan querido pueden haber generado esta situación. Pero a pesar de las tensiones, Muhteşem Yzyl fue una serie que marcó un hito en la televisión turca. Y aunque haya terminado,
Sigue siendo recordada como una de las series turcas más exitosas y populares de todos los tiempos. Su impacto cultural y su legado histórico perduran hasta el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de algunas de las series turcas más populares. Como hemos visto, no todo es glamour y pasión en el mundo de la televisión. A veces también hay tensiones, rivalidades y hasta explosiones emocionales. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y exigente, donde la presión, la ambición y la fama pueden generar situaciones complejas y difíciles. Recuerden que lo que hemos visto hoy son solo rumores y especulaciones. La verdad probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí es cierto es que las series turcas siguen siendo una fuente inagotable de entretenimiento y que seguirán dando mucho de qué hablar. Su popularidad y su impacto cultural son innegables, y su capacidad para generar debate y reflexión sobre temas relevantes para la sociedad es admirable. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Han oído hablar de estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Que tengan un día maravilloso.